Por supuesto, primero que nada, un saludo a todos los presentes y un agradecimiento a GMS Esteban de manera especial y a todo el equipo porque el evento ha sido extraordinario y por esta oportunidad de conversar y charlar sobre aspectos de relevancia en términos de ciberseguridad. Soy responsable de la seguridad de la información de Banco Solidario. Tengo más o menos 22 años de experiencia en el mundo de la tecnología, de riesgos operacionales y seguridad de la información. Es un gusto estar acá. Muy buenas tardes con todos. Realmente yo creo que es uno de los eventos más esperados, el de GMS, realmente yo sé decir, en el ámbito de ciberseguridad y seguridad de la información. Tienen una manera de llevarnos ese ámbito de la seguridad, no solamente a un momento, sino hacer este espacio de networking. Créanme que este espacio de networking, conocernos, los que queremos, los que amamos, los que somos apasionados de la ciberseguridad, es muy llevadero. Así que Esteban, unas felicitaciones por siempre tener estos eventos muy grandes, muy buenos en GMS y sobre todo, gracias por la oportunidad. Como les comentaba, mi nombre es Fabián Íñiguez, subsecretario de Gobierno Electrónico del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. He trabajado en varios bancos públicos y privados y también en otras instituciones, en IBM España y en otros ámbitos también, sobre todo en temas de seguridad de la información, ciberseguridad y temas de gobierno de TI. Un gusto. Aquí con las presentaciones de Perú. Diego, por favor. ¿Cómo están? Actualmente lidero el área de ciberseguridad del grupo Comercial. Muchas gracias, Diego. Como ven, tenemos una diversidad entre los países, ¿no? Diego representando el sector industrial, particularmente, como mencionó, concreteros, cementos, tal vez conocen los nombres de Macén, Unicom, parte de todo el grupo empresarial. Jaime, que obviamente detrás de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuántas empresas hay, cuánta experiencia acumulada, Jaime nos va a compartir desde esa perspectiva, también representando al sector público y esa perspectiva de la normativa, de la política pública, y finalmente Javier desde la banca. Entonces, una diversidad de experiencias y parte de los motivos por los cuales existe esta conferencia GMS es justamente para poder compartir, ¿no? Hacer comunidad, fortalecernos con los conocimientos que podemos intercambiar y ahí reitero la generosidad de nuestros panelistas de tomarse tiempo para acompañarnos y compartir sus perspectivas. Vamos entonces con nuestra primera pregunta y esta se la voy a extender a todos ustedes. Como hablamos al inicio, la pandemia generó unos cambios muy profundos. A nivel de los servicios que ustedes han habilitado de sus organizaciones, sean para uso interno o sean para sus clientes o usuarios externos, quisiera, por favor, nos pueden destacar cuál ha sido ese servicio más importante que habilitaron desde la pandemia. Le voy a dar primero la palabra a Javier desde Ecuador. Claro, Esteban. Definitivamente la pandemia fue un catalizador de la tecnología. Desde esa perspectiva, nosotros durante la pandemia, quizás
con un poco de antelación por los sucesos de conmoción social el año previo a la pandemia, habíamos identificado ya una necesidad de mantener esquemas remotos de trabajo. Y cuando la pandemia generó y aceleró la necesidad digital, entendimos que la conducta de los clientes iba a cambiar. Entonces, trabajamos o fomentamos 3 pilares dentro de la organización a la cual represento. El primer pilar tenía que ver con la arquitectura tecnológica y de ciberseguridad que nos preparara para una demanda creciente de la tecnología, de los servicios y productos digitales del banco. El segundo tema era entender a ese nuevo cliente que había sido transformado por la pandemia, porque el comportamiento, la conducta, las necesidades de los clientes definitivamente fueron cambiados a partir de ese evento disruptivo. Y de hecho el resultado de nuestras soluciones tecnológicas es producto de una co-creación con los clientes. Y tercero era obviamente disponibilizar más servicios digitales de tal manera que tú pudieras decidir como cliente de Banco Solidario a través de cuál de ellos querías conectarte y tener interacción para ser atendido en los productos y servicios de la organización. Creo que esos son los 3 pilares fundamentales en los cuales nos basamos y me atrevería a decir que es muy probable que te topes con historias similares dentro de la banca en Ecuador y muy probablemente en el mundo. Muchas gracias, Javier. Pasemos a Javier Cortado Diego. Perfecto, gracias Esteban. Sí, en ese contexto, realmente como Ministerio de Telecomunicaciones, lo primero que hay que hacer es acercar la tecnología a los ciudadanos. Entonces, ir pensando en esa brecha digital, ¿sí? Que antes de la pandemia, yo siempre tengo una lámina que de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que sacó de las generaciones, las famosas generaciones de X, Y, Z, W y las que quieran inventarse. Yo creo que esas generaciones se rompieron. ¿Por qué? Porque ya nuestro abuelito, nuestro tío, nuestro primo, ya utiliza WhatsApp, ya utiliza redes sociales,
y utilizan, a nuestra abuelita le llamas y te contesta. Entonces esa brecha digital, realmente la pandemia nos ayudó mucho a ir ya justamente bajándola, ¿sí? En ese contexto, realmente servicios, hablando ya un poco más asentado a la pregunta, tenemos realmente entre los principales, yo hablaría de, primero que nada, en nuestra subsecretaría tenemos la parte de simplificación de trámites, no es solo ciberseguridad. Para mí fuera encantado que solo sea ciberseguridad, pero tenemos ese peso duro que es simplificación de trámites, en el cual nosotros, como entes rectores, generamos una política pública y nos basamos en la ley de optimización de trámites administrativos, la famosa LOETA. En ese contexto, lo que primero se hizo es, las instituciones por ley tienen que entregar un plan de simplificación de trámites. Lo que nosotros hacemos es poner y obligarles que por lo menos 1 o 2 trámites tienen que ser digitalizados. En ese contexto ya estamos entrando a una digitalización de las instituciones públicas, y cuando hablamos de públicas no es solo APC, Administración Pública Central, sino entramos a las funciones del Estado, a GATS municipales, que es la primera vez que se ha hecho también un acercamiento, no había un acercamiento con los GATS, se les ha capacitado a los 221 GATS para que entreguen este plan de simplificación, y entramos también con acciones como, por ejemplo, entrar en el tema de, aparte de los formularios digitales, entrar por ejemplo como el tema de 0 papeles, la ficha 0 papeles. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Es evitar, y por favor ustedes apóyennos, de que todas las instituciones públicas no les pueden pedir ya una copia ni de cédula ni de papeleta de votación. ¿Sí? Para eso existe la interoperabilidad y se consulta justamente por medio de esta ficha, y ningún funcionario público debería pedir este tema de copias de cédulas y certificados de votación. Entonces, justo necesitamos ese apoyo de los ciudadanos y es uno de los temas que se ha creado. Y entrando en otro tema también de servicios o digitalización, la buena noticia también que ya nos dio la señora ministra, lo mencionó hace unas semanas, es que ya tenemos la cédula digital, ¿sí? Entonces invito a todos los ciudadanos también a bajarse la aplicación go.es, y dentro de la aplicación go.es está ya nuestra cédula digital, la cual estamos justamente en este camino, porque el señor presidente es el que va a hacer el anuncio adecuado, pero estamos justamente en este camino adecuando para poderlo tener ya listo y se lo pueda utilizar. Es más, estamos hablando con la Sobanca, hemos hablado con todas las entidades públicas para que se le dé la utilidad del caso y los funcionarios justamente, y los ciudadanos la puedan utilizar. Muy fuerte en reducir la carga de trámites que tiene un empresario para operar en algunas cosas. Hemos sido exitosos en algunas cosas, en otras no tanto. Y en la operación nuestra siempre tratar de que las cosas sean menos complejas para los empresarios. Es lo que tendría que decir ahí. En relación con el reto de los servicios que originó la pandemia, yo quisiera destacar 2 casos muy relevantes para nosotros. La Cámara de Comercio de Bogotá, en uno de sus actividades, tiene el centro de arbitraje tal vez más importante de Latinoamérica, y esos tribunales arbitrales funcionaban presencial. Y fue un reto cambiar el modelo de operación, porque los métodos alternativos de solución de controversias tenían que seguir funcionando, y montar ese servicio absolutamente, llamémoslo virtual, con interacciones, con almacenamiento de información, con transmisión segura de información. Ustedes entenderán que un tribunal arbitral maneja información sensible, información compleja. Ese fue un reto muy grande en el que fuimos muy exitosos. Hoy en día
seguimos teniendo tribunales que prefieren funcionar de esa manera. Entonces eso es un indicador del éxito que tuvimos. Y el otro gran reto fue mantener lo que nosotros denominamos nuestras plataformas para los empresarios. Nosotros tenemos plataformas que generan ruedas de negocios, plataformas que contactan vendedores y compradores. Nos tocó montar todo eso en un entorno digital. Entonces, un entorno de negocios B2B, de empresa a empresa, en una plataforma como Negocia fue una experiencia muy bonita, y hoy esa plataforma continúa operando y es bastante atractiva. Nuestra plataforma de e-commerce Bazarbog también se fortaleció mucho. En Bazarbog cualquier empresario puede vender y poner su producto para que cualquier persona lo compre. Esos son dos casos bien interesantes, nuestro centro de arbitraje y nuestras plataformas, que fueron un reto complejo desde la perspectiva de cómo mantenemos y mejoramos el servicio al usuario y la experiencia de nuestros clientes, y cómo hacemos que eso sea seguro. De un lado, por el tipo de información que se maneja y la responsabilidad que tiene un tribunal arbitral, y de otro lado, porque estamos en últimas siendo intermediarios o apoyando las transacciones de confianza entre empresarios y clientes. Excelente, Jaime. Muchas gracias. Gracias. Por tiempo, me voy a saltar una de las preguntas que teníamos planificadas y procedo a la siguiente. En temas regulatorios, hay esta discusión filosófica si la regulación nos puede ayudar a normar, dar orden a ciertos elementos para que fluyan de mejor manera, o si las regulaciones necesariamente son trabas que frenan nuestra capacidad de innovación. Preguntarle a Fabián, desde la perspectiva del Mintel, ¿de qué formas podemos hacer que las regulaciones más bien sean facilitadoras de la innovación y de la transformación digital? Gracias por la pregunta, realmente es muy buena. Créame que el tema regulatorio, a veces a uno como que ya escucha regulación y peor que somos técnicos, es como chuta otra vez. Y peor si pasan los procesos, como dicen, del CTI por Mintel. Créame que ese dolor de cabeza, que yo lo tuve desde el otro lado, estamos casi a punto de sacar una norma para toda esta aprobación de proyectos y va a agilitar mucho la vida. Es un extra que lo tomo, Esteban, nada más aprovechando el panel. Pero más allá de eso, en ciberseguridad, ¿cómo se ha visto la normativa para mejorar? Todas las personas que están aquí trabajan en el sector público. Cuando uno hace el plan de desarrollo, sí, que es el plan general, como diríamos, de todo el gobierno, realmente todos los proyectos que se contratan tienen que ir atado a un objetivo o a un plan de desarrollo. Lamentablemente nunca en el plan de desarrollo ha estado un tema de ciberseguridad. Entonces eso fue una de las primeras cosas, y hablando de normativa, lo pusimos y es un primer objetivo que ya está en el plan de desarrollo atado al índice global de ciberseguridad. ¿Sí? En ese contexto, ustedes, todos los proyectos que necesiten presentar, pueden alinearlo estratégicamente a este plan de desarrollo en la Administración Pública Central. El otro tema importantísimo, que lo vemos también adecuado, es y un hito que se ha logrado, es la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Ecuador. Esta primera estrategia nacional les invito a que la vean, analicen y vean justamente cómo les favorece para poder dar viabilidad a los temas de ciberseguridad. Esta estrategia tiene 6 pilares, no me voy a extender, pero os voy a decir rápidamente: ciberdefensa, ciberinteligencia, ciberdiplomacia, ciberdelincuencia y ciberseguridad. Entonces, con todos esos pilares atacamos justamente todos estos temas de una seguridad integral o una seguridad global, como diríamos. Esta estrategia la hicimos con la Organización de Estados Americanos, es decir, se coge a los mejores y también se coge a la parte europea. Cogimos a la Unión Europea de Cyber for Dev, el proyecto de Estonia, nos ayudaron a levantar la estrategia con mesa, aquí mucha gente que nos apoyó. Nosotros invitamos más de 170 entidades públicas, privadas, academia. Y eso es lo que hicimos, cogimos las mejores prácticas, la bajamos y de ahí ¿qué es lo que hizo? Esto lo pasamos a lo ecuatoriano. ¿Cómo lo hacemos a lo ecuatoriano? Metiendo motepillo y metiendo encebollado, como dicen, ¿no es cierto? Y ahí le bajamos a la realidad ecuatoriana y ahí se logró esta estrategia que es yo diría, como un canal que tienes normativa, pero te ayuda a mejorar la ciberseguridad. El otro tema que para que sepan normativamente estamos justamente, yo digo, los planetas se alinean.
va a salir, y estamos justamente apoyando a la Asamblea Nacional, una ley de ciberseguridad. Entonces ese tema nos va a reforzar a todos los que estamos aquí en ciberseguridad para tener un mapeado y atado a que se cumpla y mejore justamente nuestros recursos en ciberseguridad en las instituciones. Y otro tema, la Fiscalía tiene su primer fiscal del Estado en ciberdelitos. Si ven, los planetas se van alineando. La semana pasada va a estar ya la primera carrera de pregrado de ciberseguridad, la que muy orgulloso soy parte. Así como soy docente de maestrías de ciberseguridad, también estamos haciendo ese efecto. Entonces, estas normativas apoyan, son un conductor para nosotros tener un respaldo en ciberseguridad. Y siempre me olvido, pero le pongo al final porque no es que no es importante, pero tenemos el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, el EXI, que el día de ayer salió la 27001 y la 27005 actualizada ya con esta versión 2022 y la 27002 hace unos meses. Yo soy el primero en mandar el correo al INE para decir actualicemos la normativa y bajemos la nuestra ecuatoriana para tener la 27002, 27001 y 27005 bajado acá, y ya estamos en ese camino para tener la nueva versión del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, versión 3, reforzada o reload, como diríamos. ¿Sí? En ese trabajo estamos. Muchas gracias, Fabián. Darle la oportunidad de paso de felicitar toda tu gestión, la gestión del Mintel, logros tan importantes como los que has destacado, particularmente esta estrategia nacional de ciberseguridad. Para contexto de quienes nos acompañan en Colombia, realmente sí fue un proceso muy abierto, bien socializado, con participación de todos los actores relevantes. Entonces, creo que es un gran aporte al Ecuador lo que se ha logrado ahí. Jaime, te extiendo la misma pregunta. Temas regulatorios de seguridad, ¿van a ser necesariamente trabas o pueden ser facilitadores de la transformación digital? Es una pregunta difícil. El regulador tiene un reto complejo y es proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar que haya un adecuado desarrollo digital y seguro de los negocios, las empresas y las organizaciones. Para resolver ese reto, la regulación puede generar mecanismos que favorezcan la transformación digital. Alguien mencionaba ahora un tema crítico, por ejemplo, la interoperabilidad. ¿Sí? Cosas, por ejemplo, en este país, para poner un caso, hay N operadores de peajes electrónicos y hoy en día, si uno quiere pagar todos los peajes electrónicos, debe tener una colección de espejo en su vidrio. Ahí el Estado, como regulador, podría tener un elemento que incentive esa transformación digital. El ajuste fino es muy complicado porque la regulación en estos temas, primero, siempre o generalmente va a ir detrás de las prácticas de negocio. Y la regulación tiene que generarse de una manera que no le quite esa dinámica a las prácticas de negocio. Y que por otro lado, hay una serie de organizaciones y empresas que también necesitan ese impulso desde la regulación para hacer cosas y para darse cuenta que adoptando ese tipo de prácticas pueden hacer mejor las cosas. Yo no tendría una respuesta absoluta, habría que ver cómo es la regulación en cada país. Nos han dado un excelente ejemplo de lo que pasa en Ecuador. En Colombia hemos trabajado desde el COMPES de seguridad digital, muchos temas de la política de seguridad digital, toda la agenda de economía digital, pero igual sigue siendo muy complicado porque el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos y tiene que garantizar de nuevo que haya un ritmo acelerado de generación de negocios digitales y un entorno amigable para ese tipo de cosas. Es un tema evolutivo y hay retos prácticos como el de la interoperabilidad, como el de gestionar una cancha nivelada para que todo el mundo juegue en la misma cancha, pues no es un tema sencillo de abordar ni de tratar. Si yo fuese un empresario, probablemente no me gustaría que me regularan mucho, pero cuando trabajé en el sistema financiero, había una frase que decía que la regulación sería necesaria hasta que
quienes gestionáramos todo fuéramos ángeles. Es probable que en este tema de transformación digital y ciberseguridad sea válida esa misma perspectiva. Interesante tu perspectiva. Es una idea que se me viene a la mente que podría agregar es, a veces la regulación ayuda a cortar la ambigüedad, ¿no? Y tal vez sí nos genera más complejidad, un reto de cumplimiento, pero si está clara la regulación, puede ser una hoja de ruta que sí nos ayuda a ejecutar con más claridad los pasos que hay que seguir. Durante el día hemos escuchado de muchos conceptos tecnológicos muy novedosos, que ZTNA, que SD-WAN, que DevSecOps, que SASE, todos que van de la mano con esta época de cambio que hemos vivido en estos años. Quisiera preguntar a Javier si de estas nuevas tecnologías que han surgido, ¿hay alguna que se destaque en la habilitación de tal vez de algunos de los servicios y estrategias que nos compartiste en tu primera respuesta? De hecho, creería que son complementarias, Esteban. Hoy mismo hay que entender cuáles son los motivadores del por qué estamos pasando a esquemas híbridos o a esquemas definitivamente ya en la nube. Y el motivador principal para pensar en tecnologías en la nube, sustentada en arquitecturas como las que mencionas, tiene que ver son de carácter financiero. No hay tecnología que se justifique por sí sola. Las tecnologías tienen que tener una razón económica de beneficio para las organizaciones. El segundo es geográfico, claramente, ¿no? Cuando piensas en un país tan susceptible como el nuestro a temas sociales o a eventos naturales, pues claramente el tener esquemas en la nube es una ventaja, nos da resiliencia, nos da capacidad de reacción. Y el tercero es definitivamente un tema de optimización. Las organizaciones ahora pueden pensar en dedicarse a hacer su core de negocio. Los bancos a hacer bancos, los negocios que hacen retail a hacer retail, y la tecnología debe ser vista como una herramienta estratégica. El concepto de la nube y las arquitecturas y tecnologías que la acompañan definitivamente posibilitan o hacen viable estos tres temas que acabo de mencionar. Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Diego, te extiendo la misma pregunta. ¿Cuáles son las tecnologías más nuevas que ustedes han aprovechado en esta época de cambio para soportar la transformación digital, el esquema que se ha vuelto la nueva normalidad? Gracias, Esteban. Bueno, actualmente el Grupo Concretero está ejecutando un proyecto porque nos vimos evidenciados a través de la pandemia que teníamos demasiados, se puede decir, aplicativos legacy que no estaban unificados en la gestión de identidades. El sistema de despacho tenía su propia autenticación de usuarios, el sistema de guía, el sistema de facturación electrónica, el sistema de bombas, ¿no? Eso nos hizo, a nivel de la gestión de ciberseguridad, un control muy engorroso y difícil, ya que al manejar y gestionar identidades de autorización a través de perfiles de roles de acceso a los sistemas, por separado, era difícil de gestionar, ¿no? Otra parte, al tener así segregados los accesos, también uno de los controles que hace el área de ciberseguridad es evidenciar el cese de usuarios, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que cuando dan de baja a un usuario, o renuncia o cese, o fueran las causas, tienen que deshabilitar en todos los sistemas, ¿no? Y eso hace que la gente a veces se olvide de algún sistema que está fuera del control. Así que lo que ha decidido el Grupo Concretero es centralizar lo que son los legacy, sistema web, sistemas SaaS, ¿no? como el Salesforce, todas las plataformas que necesiten una autenticación unificada de gestión de identidades, ¿no? Acompañada con el término que estaba diciendo Esteban, ¿no? Zero Trust, ¿no? Tenemos que asegurar que los usuarios tengan los debidos políticas de cumplimiento, ¿no? Confía, pero verifica, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tener una visibilidad mayor de poder gestionar los usuarios en todas las plataformas, ¿no?
Y como control, al área de ciberseguridad, tener una mejor gestión de cumplimiento, ¿no? Lo que es en la transformación digital de las aplicaciones que se exponen a los usuarios finales y a los clientes, ¿no? Otro que también pasó el grupo concretero es delimitar el acceso de las sedes, porque también tiene otro sistema que monitorea el despacho de los camiones al momento de dejar, por ejemplo, a las inmobiliarias, se podría decir, el cemento, ¿no? Tanto Ecuador como Chile teníamos que unificar con esa terminología que indicó Esteban, el S1, a través de MPLS de Cisco. Y justamente lo vuelvo a repetir, ahí necesitamos el expertise y el valor agregado de los proveedores que nos indiquen, grupo concretero, te ofrezco esta solución, toma los controles de seguridad debido y prueba el sistema, ¿no? Y asegurando la disponibilidad del servicio con controles de seguridad, ¿no? Porque la mayoría de los usuarios, y me pasa mucho, te ofrecen el oro y el moro, como decimos en Perú, pero a la hora de la hora el servicio adolece de lo que ofrecieron, ¿no? Si uno no tiene el expertise técnico y también acompañado de la gestión, va a ser difícil aprovechar al proveedor y sacarle el máximo jugo o el máximo provecho, ¿no? Eso es lo que le puedo compartir. Muchas gracias, Diego. Por curiosidad, y bueno, no podemos ver las audiencias en las distintas ciudades, pero de las empresas presentes, no sean tímidos, ¿pueden levantar la mano quienes han entrado en proyectos integrales de gestión de identidades? 1, 2, 3. Esa es una próxima frontera, un reto muy grande, muy complejo, porque muchas veces la proliferación de aplicaciones dentro del entorno corporativo llega a un punto que se le pierde el radar. Pero sí, no pasa que se y no se le baja las credenciales. Eso es algo del pasado, ¿no? Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Con la temática de la nueva imagen que hemos presentado el día de hoy, de la seguridad como un habilitador, quisiera que desde sus perspectivas, no necesariamente los roles actuales, pero esa experiencia acumulada que ustedes tienen, ¿cuáles dirían que podrían ser las mejores prácticas o la mejor práctica que ustedes pueden recomendar para hacer de la seguridad un habilitador y no un freno en las iniciativas de negocio? Vamos primero con Jaime, por favor. Gracias, Esteban. Yo una privada sobre el tema y es los mecanismos de innovación que buscan que las empresas generen más recursos, más ingresos o generen más impacto o hagan las cosas mejor, tienen una forma de operar a la cual hay que unirse desde la perspectiva de ciberseguridad. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer. Un ejemplo sencillo, un ejemplo práctico. Muchos de los desarrollos que materializan proyectos innovadores se hacen hoy en día con metodologías ágiles. Si uno no tiene desde la perspectiva de seguridad un esquema de seguridad desde el diseño con metodología ágil y adecuado, pues no va a ser nunca visto como un habilitador del proceso de innovación. Entonces, mi perspectiva es que los mecanismos que tenemos desde ciberseguridad tenemos que adaptarlos a esos mecanismos de innovación para acompañarlos y que realmente les agreguemos valor y permitamos que se generen pues esos efectos positivos. Y el otro punto es que también desde la ciberseguridad, cuando generamos un nuevo producto, una nueva forma de hacer una cosa, lo tenemos que hacer sostenible. Y una forma de hacerlo sostenible es que sea seguro, porque de nada nos sirve generar algo muy innovador si el día que lo lanzamos se nos cae o a la semana de haberlo lanzado tenemos una interrupción que nos dura X semanas. Esa es otra forma práctica que creo yo desde la perspectiva de ciberseguridad podemos contribuir. Muy de acuerdo. Muchas gracias, Jaime. Fabián, ¿qué opinas? Sí, realmente, o sea, retomando esas palabras, mira, nosotros una de las primeras cosas que se ha hecho también es
con todos estos temas internacionales nos han visto bien y se ha creado un hub internacional. No sé si continúo o si Sí, nos escuchan. te Sí, escuchamos. se escuchan. Ya, no te preocupes, continúo. Se ha creado un hub internacional. ¿Qué quiere decir un hub internacional de capacitación de ciberseguridad? De otros países, la Unión Europea lo puso aquí en Ecuador viendo todos estos temas, y con eso justamente vienen de otros países a capacitarse aquí. Es un tema muy importante esto del hub internacional, y sobre todo también pensar más adelante, yo diría como un habilitador también, ¿por qué no soñar, yo sé decir, cuando entré acá, y tener este tema de un ser nacional, ¿sí? Estamos en ese camino, ojalá salga un decreto ejecutivo, que estamos en eso para que tener un ser nacional en el Ecuador. Y en ese contexto, un habilitador también que puede ser, yo sé decir, para invertir en seguridad y no le vean como un tema de solo prevención, ¿sí? Para todos ustedes, sepan que yo siempre en mis charlas doy dos ejemplos muy buenos, ¿no? Es mientras no te sucede, no inviertes, ¿no es cierto? Típico. Entonces, ¿cómo le haces? No es asustarle al gerente, no es de aquí no vayan y hackeenle al gerente, no, sino de aquí hazle una prueba de al gerente y mira, así estamos de vulnerables, ¿sí? Entonces, mira lo que puede pasar. Si no te creen, saca el periódico, ve Costa Rica, ¿sí? Ve tal institución, esto nos puede pasar, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegamos? Yo sé decir, ustedes le conocen al Señor de los Cielos. No el narcotraficante allá en Colombia, vayan a creer eso, no. No la película o todo ese tema, no. El famoso Señor de los Cielos es, por ejemplo, en institución financiera, uno dice, está el gerente general. No, más arriba está la junta directiva. Pero más arriba de la junta directiva, ¿quién está? El dueño, que casi nunca le conoce nadie, ¿no? Y él es el que va a la ciberseguridad verticalmente. ¿Sí? Entonces, con ese concepto, créame, ese es un habilitador de cómo darle, hacerle conocer al Señor de los Cielos, que yo sé decir, o hacer llegar donde Él, para que baje verticalmente esta inversión en ciberseguridad y de protección, hacerle entender que si no protege la información, hacer entender que si no cuidamos estos temas, vamos a tener un problema muy fuerte después. Tanto así, imagínense que Costa Rica, un ejemplo muy claro, ¿no? Sufrió un incidente tan fuerte que tuvimos la oportunidad de traerle por medio de este hub al experto que sufrió el ataque en Costa Rica. Y nos decía, mira Fabián, no recuerdo los valores, les mentiría, pero por dar un valor, nosotros perdíamos 10 millones al día, por dar un valor, ¿sí? Si hubiésemos invertido el proyecto de ciberseguridad que costaba 5, imagínate, y vamos ya 2 semanas de parado el país, que no se puede pagar sueldos, no se puede hacer muchos temas. Eso es crítico y eso hay que hacer conocer. El ejemplo muy claro les pongo, el Señor de los Cielos, háganle conocer a esa persona, lleguen donde Él, porque Él va a bajar verticalmente y les va a apoyar en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Y sobre todo, les pongo un ejemplo muy claro. Nosotros para comenzar todo el tema de ciberseguridad en el Estado, nosotros vimos 2 temas. ¿En qué te guías? Es fácil cuidar una institución, pero yo tengo que cuidar todo el Estado. Es como decía justamente en Colombia, es súper fuerte. Entonces tengo que coger dos hitos grandes. Uno, un índice global de ciberseguridad, que hoy día estoy levantado desde las 5:45, que tuvimos la reunión, porque soy parte del comité de expertos para el índice global de ciberseguridad. Me colé ahí, ¿por qué? Porque como país tenemos que hacer fuerza para mejorar el índice global de ciberseguridad, que como país estamos 26.3, y me puse el reto. Aquí están mis chicos, 2 chicos están aquí míos. Nadie me quiso firmar el reto que pusimos casi 58, subir el índice global. Hasta que les expliqué y les dije, sí podemos, chicos. Y ahí construimos la estrategia y estos temas que les cuento. Entonces, llegue con el Señor de los Cielos. ¿Cómo llegamos nosotros? Creamos un Comité Nacional de Ciberseguridad, está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el CIES, está el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y nosotros como Mintel liderando. Pero ¿quién falta? ¿Quién le da el dinero? Aparte de finanzas, ¿no? ¿Quién le da el dinero? ¿Quién le da esa fuerza para que la ciberseguridad tenga el peso en el Estado y no sea un cuarto más olvidado? ¿Quién? Presidencia, correcto. Ahí está el plus y ahí está la pregunta que acabas de decir, Esteban. ¿Qué recomendación puedes compartir para que la ciberseguridad no sea un freno, sino un habilitador de innovación? Incluimos la presidencia.
la primera reunión del Comité Nacional de Ciberseguridad del Ecuador estuvo el secretario Correa de Presidencia, de Secretaría de Administración. Y esa es la fuerza, por eso podemos seguir avanzando en nuestros temas de ciberseguridad. Muchas gracias, Fabián. Sin duda, el involucrar a las altas gerencias en las decisiones relacionadas a ciberseguridad, que se tenga esa perspectiva de negocio, es clave. Diego, tú que como nos mencionaste también has tenido ese ciclo, ese paso por el mundo de las fintech, seguro que tienes muchas perspectivas de cómo la ciberseguridad puede ser un habilitador en vez de un freno. Les comparto la experiencia que tuve en la fintech de B89. Ahí era más recaudador de inversiones, ¿no? Porque era una tecnología nueva, o sea, una tarjeta de línea con crédito, ¿no? Lo bueno de estas fintech que los accionistas, el directivo y el ejecutivo compró la idea, ¿no? Esto hizo que B89 invierta en tecnología de punta. ¿A qué llamó? Sí, en asociarse con proveedores, ¿no? Aquí la mayoría, que haga el control sin fricción, pero que el usuario transparentemente no lo vea, ¿no? Sino que los controles sean automáticos en contraste de la transformación digital, ¿no? ¿Cómo yo hago que el usuario final, no sé si les ha pasado cuando nosotros nos registramos en el aplicativo de, por ejemplo, en estos bancos, yo, por ejemplo, uso el Face ID, ¿no? Como control propio de mi móvil, ¿no? O netamente un patch con un código de autenticación, ¿no? A eso le llaman control sin fricción, ¿no? Y esto ayudó a B89 a que se posicionara, ¿no? En Perú, como Borneo. Y bueno, actualmente ahorita está, le estoy diciendo Charlie, ahorita está en la Innovation Days en Estados Unidos, y para exponer el logro que ha tenido en innovación de utilizar tecnologías, procesos y las personas, ¿no? Con capacidad y especialistas para sacar el producto adelante, ¿no? Y más que todo, este producto, si quiero reforzar el tema, es que la ciberseguridad es inversión, ¿no? Pero hay que decirle al alto ejecutivo y a los accionistas inversores, con lecciones aprendidas de casos de uso de empresas internacionales, ¿qué pasó al momento de no ejecutar controles de seguridad, ¿no? Acabamos de ver en las charlas o los ponentes atrás, Uber, SolarWinds, ¿no? DeepHub en su momento, Equifax, ¿no? Que es una aseguradora de control de crédito, ¿no? Que al momento de no exponer los riesgos de no invertir, ¿cuánto te puede parar la disponibilidad de servicio? Y eso afecta a todos, ¿no? Inclusive el trabajo, ¿no? De uno, como lo vimos con Uber, ¿no? Eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Diego. Y abordas un punto que es clave, que esa fricción entre la seguridad y la experiencia de usuario. Y sin duda, cuando traspasamos esas barreras de la fricción, cuando logramos que sea algo fluido para el usuario, sin duda que se vuelve mucho más un habilitador. Bueno, para cerrar las respuestas de nuestro panel, Javier, compártenos por favor tu perspectiva, las mejores prácticas para hacer de la ciberseguridad un habilitador. Voy a refrasear lo que dijiste al inicio, Esteban, y siempre que con Esteban hablamos de temas de ciberseguridad, plantea preguntas desafiantes. Tú dijiste, si tuvieras que recomendar una práctica, ¿cuál sería? Y no es fácil esa respuesta. La gente que está a cargo de la ciberseguridad me dará la razón. Escoger una práctica no es sencillo. Y quizás no escogería una práctica, escogería un principio. Y el principio es hacer entender a la organización que la ciberseguridad es una gestión que brinda valor. Cuando eso se ha permeado, cuando eso se ha entendido en todas las partes interesadas, definitivamente que has logrado
la primer buena práctica implementada en tu organización. Tuve la oportunidad hace buenos años atrás de trabajar en una multinacional que sufrió un ataque de un hacker que se encontraba, hacker usado en ese entonces el término, un ciberdelincuente, según nuestra terminología actual. Y logró cometer un fraude este ciberdelincuente por $10 millones. Esta era una multinacional con 300.000 empleados y trillones de dólares en activos, entonces $10 millones representaba muy poco. El asunto es que trascendió la noticia y al día siguiente la acción cayó y le afectó en $1.000 millones a la organización. Y dijeron, hay que reparar en estas cosas con un poquito más de atención. Y a partir de ese momento, el cálculo de la afectación y de la inversión en ciberseguridad tenía como parámetro esa afectación de ese momento. Ahora me imagino que los números de inversión en ciberseguridad son mucho más altos para esa organización, pero sin lugar a dudas, cuando se ha entendido el valor que genera la ciberseguridad dentro de la organización, has logrado la primera y mejor buena práctica, un poco respondiendo a tu pregunta, Esteban. Excelente, Javier, y totalmente de acuerdo con ese principio. Bueno, Javier, Fabián, Diego, Jaime, de corazón, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Gracias.